Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la tercera teletutoría del curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Les recordamos que esta teletutoría está dedicada a todas las preguntas que ustedes nos han hecho llegar hasta el centro tutorial y a las cartas que también nos han enviado. Si ustedes no se han inscrito todavía a este curso, recuerden que están a tiempo de hacerlo. Pueden acercarse al centro tutorial en Carchi y 9 de octubre en Fundación Ecuador, o también a los CAMIS, donde ustedes con la copia de su cédula se inscriben y reciben el libro que les ayuda a seguir los cursos por televisión semana a semana. Bueno, en esta teletutoría responderemos algunas de las preguntas que ustedes nos han hecho llegar. También tenemos la línea abierta y hubo un tema en el capítulo anterior que a ustedes les llamó mucho la atención, y es la erradicación de las plagas, tanto de las cocinas profesionales como de su casa, y también el tema de la contaminación cruzada. Es por eso que el día de hoy hemos invitado a dos expertos en el tema. Está con nosotros el chef César Bolaños y también Andrés Garnica de la empresa Rubasa para tratar cada uno de estos temas respectivamente. Entonces empezamos, bueno, les doy la más cordial bienvenida, gracias por estar aquí a César y Andrés, y empezamos con la primera pregunta que la hace Digna Sarmiento. La pregunta es la siguiente para ti, Andrés. Tengo un hijo que es alérgico a muchos productos químicos y hace poco descubrí cucarachas en mi casa. Quiero saber qué puedo hacer para matarlas o ahuyentarlas sin utilizar químicos para que mi hijo no se enferme. Bueno, pues Byron, existen trampas de tipo pegantes que no emiten ningún olor y son estáticos. Además se pueden colocar cebaderos con caucho interno de las mismas características, es decir, no emite olor y son estáticos. Y a la vez existen insecticidas de tipo de gel. Eso es la única recomendación que se tiene con ese tipo de insecticidas, que se lo ponga en un lugar donde no haya contacto con los niños. Obviamente por el grado de manipulación que puede tener esto de aquí, los niños pueden salir contagiados o a su vez con alguna enfermedad, pues, ¿no? ¿Y eso se lo encuentra en cualquier lugar? Sí, en cualquier supermercado lo encuentras, se lo encuentra. Ya. Ok, gracias Andrés. Tenemos una pregunta que nos hace una participante desde su casa. Su nombre es Regina Vite. Escuchemos. Me inscribí al curso porque, como ya anteriormente vivía con mi mamá y mi familia, no me dedicaba mucho a la cocina. Pero ahora, como me he casado, tengo que aprender cómo manipular bien los alimentos, cómo saber escoger los que están en buen estado, porque ahora soy responsable de mi nueva familia que he formado. A mí me gusta preparar ensaladas con frutas o vegetales. Para evitar la contaminación, quiero saber si los tengo que lavar antes o después de troceado. Muchas gracias, Regina, por tu pregunta. Pues bueno, esa creo que te corresponde a ti, César. Gracias, buenos días. Regina, la respuesta a tu pregunta es la siguiente. Evidentemente, siempre es mejor lavar tanto las frutas o los vegetales antes de trocearlos, aun aquellas que son denominadas de corteza dura como el melón o la sandía, que usualmente nosotros pensamos que podemos cortarla y luego sin haberlo lavado previamente. Sin embargo, debemos considerar que aquellas que crecen en el piso tienen todavía contaminantes, sea de los químicos usados para fumigar o para evitar plagas, y de igual manera también con el agua, que lastimosamente no siempre es la más idónea. Por tal razón se vuelve prioritario lavar absolutamente todas las frutas o todos los vegetales en una solución de agua con nivel mínimo de cloro que nos permita, además de quitar la suciedad, también higienizarlas, para lograr que nuestro producto final no tenga contaminación alguna. César, ¿qué tipo de cloro? ¿Cualquier tipo de cloro? ¿El cloro para la ropa, el mismo cloro o un cloro especial? Es el mismo cloro. Lo que hay que considerar es que en el mercado tenemos dos tipos de cloros básicos, que es el cloro al 5% y cloro al 10%, que es los porcentajes de concentración. Lo que no es el adecuado es usar cloro en pastilla o cloro en polvo. Perfecto, gracias César por esa ayuda para Regina. Imagino que estará feliz con esa respuesta. Tenemos ahora una llamada telefónica aquí en el estudio, a ver si está lista. ¿Aló? Ya estás ahí. Buenas, gracias por llamar. ¿Cuál es tu nombre? Julio Plugas. Gracias por llamar, Julio. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿por qué
qué es importante separar el pollo de las carnes? Si igual al final se cocina. Ya, muy buena pregunta. Gracias, Julio. César. Julio, gracias por tu pregunta, es realmente interesante. Cuando hablamos de por qué es importante separar, según tu ejemplo, el pollo de la carne, estamos hablando de contaminación cruzada. Los alimentos en general tienen sus propias bacterias, sus propios gérmenes que para ellos mismos no les afectan mayormente, salvo condiciones extremas como tiempo de exposición demasiado alto a temperatura peligrosa en una zona de temperatura caliente. Sin embargo, el evitar que tanto el pollo como la carne estén juntas nos permite evitar que se dé la contaminación cruzada, puesto que los microbios o bacterias que tiene un género se vuelven extremadamente nocivos si entran en contacto con otro. La contaminación cruzada entre el pollo y la carne, en este ejemplo, tiene mucho que ver no solo en contacto directo, sino también en las bases de trabajo. Si nosotros, por ejemplo, hemos usado una tabla de picar y hemos cortado pollo, y luego apenas lavamos o limpiamos y depositamos otro género como la carne, estamos, sin darnos cuenta, pasando los microbios propios del pollo a la carne. Un ejemplo más palpable sería el siguiente: si tú tienes, por decir algo, pescado, hemos cortado pescado, y luego no hemos lavado la tabla o no hemos higienizado la tabla y voy a cortar lechuga. Entonces, obviamente, nosotros sabemos que al pescado hay que darle un tratamiento especial, cogemos, lo metemos en refrigeración y lo tratamos con cuidado porque sabemos que es pescado. ¿Y qué hacemos con la lechuga que hemos cortado? En el caso de la lechuga, nosotros debemos tomar en cuenta que como se han pasado las bacterias propias del pescado, ya es tan peligroso como que fuera pescado mismo. Entonces, la lechuga en ese caso ya no será tratada como lechuga, sino como pescado. De esa manera nosotros evitamos la contaminación cruzada. César, y en esto que mencionas de las tablas, ¿significa que debo tener una tabla solo para la carne y otra tabla solo para el pollo? Y también hay mucha gente dice que es mejor de madera o es mejor de acrílico, ahí por ahí he escuchado algunas cosas. Perfecto. El tema es el siguiente. En condiciones ideales, nosotros deberíamos tener una tabla para cada familia y se han adoptado colores específicos, pero esas son condiciones ideales, no es mandatorio. Así tenemos, por ejemplo, que la tabla de color rojo sirve para procesar carnes, la tabla de color amarillo nos sirve para procesar aves, la tabla de color blanco es para procesar lácteos y panes, la tabla de color celeste es para trabajar géneros cocidos, la tabla de color verde es para trabajar vegetales y verduras y la tabla de color beige es para pescado y mariscos. Esas son condiciones ideales. Para nosotros el mandatorio es higienizar la tabla después de cada uso. Nosotros debemos necesariamente, una vez que hemos usado un género, de una tabla regular, es mejor las de fibra. Luego hablaré un poquito acerca de la diferencia entre fibra y madera. Pero si yo tengo una sola tabla o dos tablas, el importante es higienizar con agua y cloro para poder cortar un nuevo género. Si nuestro negocio, nuestra casa nos permite tener 2 o 3 tablas, sería el más adecuado. Sin embargo, el más indicado es higienizar para poder cortar y evitar la contaminación cruzada. Ahora, en cuanto a qué tabla es mejor, si las de fibra o las de madera, es mejor las de fibra, pero hay que tomar en cuenta algo. Hay algunas que son de un plástico que no está tratado de manera adecuada para el manejo de alimentos. Entonces, este genera un olor desagradable y puede haber contaminación de olores. Considerando que la tabla es de primer orden, que es adecuada para manejo de alimentos, compararemos versus una tabla de madera. La tabla de madera tiene una desventaja. Nosotros algunas veces hemos comprado cuchillos de sierra, sea para el pan o a veces nos venden cuchillos de sierra que dicen que nunca pierden su filo. Sin embargo, al cortar sobre la tabla, lo que hacemos es generación de viruta. Por un lado, eso contamina el producto. Por otro lado, al hacer cortes en la madera se perfora. Y esas perforaciones, esas microperforaciones, son casa de bacterias, que si no las higienizamos adecuadamente, estamos creando un foco de infección, un foco de contaminación hacia el resto. Por tal razón, esas desventajas no tiene, por ejemplo, la tabla de fibra. La tabla de fibra no desprende viruta a menos que la rajemos con exageración y tampoco se perfora fácilmente. Muy bien, César, muy claro, te agradezco mucho por tu explicación. Yo ya sé por qué no me hice chef, yo soy daltónico, no podría saber tantas tablas, los colores, me haría loco ahí.
Vamos a hacer una breve pausa. Estamos en la teletutoría en el curso Aprendamos de Higiene y Manipulación de Alimentos. Ya regresamos. Usted está viendo el curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Si desea ser alumno y obtener el certificado, siga estos pasos. Vea las clases por televisión. Inscríbase gratuitamente en el centro de distribución más cercano a su hogar. Retire los materiales didácticos en forma gratuita. Y acceda al servicio del centro tutorial, donde nuestros especialistas responderán a todas sus dudas y preguntas. Finalmente, al aprobar un examen, obtendrá la certificación de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y Fundación Ecuador. Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Él es responsable de lo que tú comes. Ella es responsable de lo que tú comes. Él es responsable de lo que tú comes. Tú eres responsable de lo que comes. Seamos responsables por la salud de los demás y exijamos a los demás que sean responsables por nuestra salud. Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Aprendamos informa. Requisitos para la inscripción al curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Las inscripciones son personales. Presentar la cédula de identidad. Entregar una fotocopia de la cédula de identidad. Estos son algunos puntos de inscripción. Cami 1. Pascuales, calle 10ª y Principal. Cami 2. Chongón, calle Principal. Cami 3. Isla Trinitaria, Precooperativa Leonidas Proaño. Cami 4. Avenida Asad Bucaram y Amazonas, 29 y Oriente. Cami 5. Cisne 2, calle Che y calle Octava. Bien, y ahora continuamos con esta teletutoría. Recuerden que este es un espacio dedicado a todas sus preguntas e inquietudes que nos han hecho llegar hasta el centro tutorial. Están a tiempo de inscribirse a este curso. Recuerden, pueden acercarse a los CAMIS o a Carchi 9 de octubre con la copia de su cédula para que obtengan el libro de forma totalmente gratuita. Estamos atendiendo a sus inquietudes y por eso hemos invitado el día de hoy al chef César Bolaños, que es supervisor de alimentos y servicios de Metropolitan Touring, y al señor Andrés Garnica de la empresa Rubasa para tratar los temas de contaminación cruzada y el tratamiento de plagas. Me dicen que tenemos una llamada en el estudio, una llamada telefónica. ¿Está ahí? ¿Aló? Aló. Hola, gracias por llamar. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Medardo Bazán. Medardo, ¿cuál es tu pregunta? Ya verá, me preocupa mucho que mi restaurante se llene de plagas. Quiero saber con qué frecuencia tengo que fumigar y qué medidas tengo que tomar antes de atender a mis clientes. Muy bien, gracias por llamar y por tu pregunta. Y qué importante que te preocupes de tus clientes. Andrés. Bueno, pues para mantener un lugar, un restaurante lleno de, mejor dicho, controlado con plagas, es necesario que completamente se lo fumigue cada 30 días. Y en zonas específicas como la cocina, cada 15. ¿Por qué? Porque así controlas que no te crezcan ni bacterias, controlas las moscas. Y en la segunda pregunta, que era ¿qué tengo que hacer al momento en que me llegan clientes? Bueno, pues cada vez que tú atiendes a un cliente, después de que el cliente haya utilizado la mesa o haya utilizado el lugar, ¿no? Lo que recomendamos es algo sencillo, ir con un aspersor, con una solución de cloro, un poquito de un desinfectante, aplicar sobre la mesa, pasar con un trapo húmedo limpio y listo. Queda el lugar apto para que venga otra persona y utilice el lugar. Esta fumigación en la cocina que tú dices cada 15 días, ¿requiere que esté sin utilizarse la cocina un día o es por horas nada más? Verá, esto ahí se lo hace por horas. O sea, depende también del tamaño y del espacio físico de la cocina.
Muchas veces una fumigación completa puede llevar unas 3 horas, unas 4 horas, pero si estamos hablando de una cocina industrial, o sea, obviamente un día completo. Tendrá que coordinarse eso, obviamente, para que el efecto del insecticida o de la fumigación mate esos microorganismos y deje un poco para el control de esas cucarachas, insectos o lo que haya, pues, ¿no? Perfecto, gracias Andrés. Tenemos una pregunta que nos ha llegado al centro tutorial y es de Melba Murillo. Melba nos dice, si no tengo cloro o algún líquido para desinfectar, ¿puedo desinfectar las verduras con agua y sal? Eso es para ti, César. Gracias, Melba. Buenos días. Definitivamente el uso de agua y sal como elemento de desinfección no es el adecuado. Desde la antigüedad, el método de salación ha sido un método creado para mantener carnes. Tenemos un vivo ejemplo de aquello, el pescado salado. Pero ese proceso es algo que demora varios días para cumplir su misión de alcalinidad, que es un factor el cual impide la formación de bacterias, ¿no? Dentro del pH tenemos el pH neutro, que es el ideal para formación de bacterias de la vida, para el pH mínimo, que es la acidez, y luego tenemos la alcalinidad. La sal genera alcalinidad. Sin embargo, para desinfectar un área de trabajo, nosotros deberíamos tener abundante sal por al menos 3 días, algo que está fuera de la realidad, que no es práctico. Por tal razón, no se acepta como válido la posibilidad de desinfectar verduras con agua y sal. Definitivamente ese no es el método adecuado para... O sea, sí usar cloro. ¿Y algún otro líquido, dice? ¿Cuál podría ser aparte del cloro? Aparte del cloro, nosotros podríamos usar yodo, de preferencia el yodo blanco. No usar el yodo amarillo porque el yodo amarillo tiende a tinturar. Usaremos yodo blanco o cloro. Y de ser posible usaremos también, bueno, en el caso de verduras, agua y cloro es el adecuado. O algunos productos básicos que vienen en el mercado que ya están hechos para... Ya vienen preparados para eso. Sí, perfecto. Bien, pues gracias. Vamos a tener otra pregunta. Aquí la hace Moisés Proaño. Dice, ¿cómo se puede contaminar un alimento a través de un cuchillo o una tabla si los microorganismos no se desarrollan en esos materiales? Esa es la pregunta que nos hace Moisés. César. Gracias, Moisés. Es muy cierto lo que tú dices, que los microorganismos no se desarrollan ni en los cuchillos, ni en las tablas, ni en las superficies de contacto. Sin embargo, es un medio a través del cual los microbios o bacterias se desplazan. En el caso de las tablas, en el caso de los cuchillos, o en el caso de las áreas de contacto como una mesa de trabajo, las bacterias se quedan ahí por un tiempo, no mueren inmediatamente. Aún el término de higienización de un área de contacto, por ejemplo, si yo higienizo esta área, de hecho, en alrededor de 4 horas debo volver a higienizar, aunque no haya habido ningún tipo de contacto con alimentos, porque los microbios están en todo lado, o sea, están en el aire, están en el agua. Ahora, en el caso de los cuchillos, el cuchillo es una herramienta de corte que está en contacto con los géneros. Si yo cojo y corto carne y no higienizo el cuchillo, y luego cojo y corto fruta, aparte que estoy cambiando su olor, estoy pasando los microbios, que es la contaminación cruzada. Y lo mismo pasa con los cuchillos, hay que tener especial atención con aquellos que tienen mango de madera. Aquellos cuchillos que tienen mango de madera, en la parte que se une la hoja al mango, dejan pequeñas hendiduras, dejan pequeñas aberturas en las cuales se depositan comida. Se depositan comida y también microbios. Y luego eso se vuelve fuente de contaminación entre alimento y alimento. ¿Cómo podemos nosotros evitar que la contaminación se realice a través de los cuchillos o de las tablas? Para los cuchillos, en este caso, es necesario, cada vez que se los use, higienizarlos y secarlos al ambiente. No debemos tener la costumbre de secar con un paño, puesto que el paño pronto viene a ser también un foco de contaminación. Aparte, o a menos que nosotros trabajaríamos con las toallas desechables, que una vez que la uso, la elimino. Entonces ahí ya no tendríamos el problema de contaminación. Lo adecuado es lavarlo, higienizarlo y dejarlo que se seque al ambiente. En el caso de las tablas, hay que higienizar las tablas. Se higienizan por inmersión o por... Hay varios métodos de higienizar las tablas. Uno habíamos visto el agua con cloro, otro habíamos visto el agua con yodo. Un método físico de higienizar también es a través de agua caliente. Si el agua caliente rebasa los 65 grados por un tiempo aproximado de 45 segundos de inmersión total, podemos entender que han muerto
los microbios o bacterias. Muy interesante, muy importante y muy sencillo. No piensen que es tan complicado. Un poco de cloro, un poco de atención y hacerlo. Anímense a hacerlo para que creen una sana costumbre de tener higienizada su cocina y el lugar en el donde preparan alimentos. Esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Ya regresamos. ¿No es increíble que algo así de pequeño pueda causar males tan grandes? Aprende a cuidar los alimentos. Ellos cuidan de ti. Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Aprendamos informa. Si quieres contarnos tu experiencia como alumno o tienes sugerencias para el programa, escríbenos una carta a la siguiente dirección: Carchi 709 de octubre, o un email a aprendamostv@andinanet.net. Seguimos con la tercera teletutoría del curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Tenemos una pregunta de José María Vera, uno de nuestros alumnos que la hace en un video. Escuchemos. Mi nombre es José María Vera. Soy casado, tengo 2 hijos. Tengo este negocio hace 5 años con mi hermano Miguel. En mi restaurante nosotros preparamos nuestros almuerzos desde las 11:30 a 15:30. La comida la preparamos temprano, pero hay que calentarla a rato para que los clientes no se quejen. No sé si esto de estarle cambiando la temperatura a cada momento hace que nuestros alimentos se contaminen. ¿Es esto contaminación cruzada? Muchas gracias, José María, por tu pregunta. Para ti es esa, César. Gracias, José María. La respuesta a tu pregunta es la siguiente. Si tú tienes un restaurante que tiene servicio de almuerzo de 11:30 a 3:30, lo adecuado sería preparar en base a nuestras necesidades. Si tenemos más clientes, preparamos más comida, y si se nos acaba y necesitamos preparar un poco más, lo hacemos más comida después. Sin embargo, entiendo hay algunos platos que es necesario hacerlos de una sola vez. Hablamos de una menestra, por ejemplo. No podemos hacer una menestra cada media hora. Pero lo que sí es el adecuado es mantener caliente solo lo que vas a servir. Una vez que se te acaba la comida durante esos 30 minutos, digamos, tienes que volver a calentar nuevamente una cantidad que sabes se te va a acabar en los próximos 30 minutos. De esa manera estaríamos evitando recalentar la misma comida una vez y otra vez y otra vez, porque ahí sí tenemos peligros en cuanto a la descomposición de la comida. Eso no es contaminación cruzada. El estar entrando y saliendo de zona de peligro seguido, eso genera que la comida se descomponga, pero no tanto por contaminación cruzada, sino únicamente porque cuando tú estás en un rango de seguridad que es sobre los 60 grados y luego caes del rango, bajas a 40, vuelves a calentar, pasas a los 65, 85 grados y vuelves a bajar a 40, 45 grados, estás entrando 2 veces ya a la zona de peligro. Cada vez que entramos a la zona de peligro, los microbios se reproducen con más energía y tu comida empieza a descomponerse. Si tú has tomado en cuenta en el caso de una guatita, has visto que empieza como a hacer burbujas, aunque no está caliente. Es porque la comida ha empezado ya a descomponerse. O algunas comidas tienden a hacerse agrias. Es por descomposición. No es contaminación cruzada, sino es porque hemos entrado y salido de zona de peligro con demasiada frecuencia. El adecuado es, vuelvo y repito, calentar solo lo que vas a gastar. Y luego prever y volver a calentar una cantidad que igual vas a gastar. No nos conviene tener 4 horas una bandeja con menestra a una temperatura inadecuada. El otro, si cuando tú calientas y vas a llenar nuevamente tu recipiente, siempre debemos cambiar el recipiente. Si tú tomas en cuenta, los bordes tienden a secarse y eso es contaminación. Al momento que tú metes un género que ha sido calentado nuevamente y le pones en ese mismo recipiente, lo que estás haciendo es haciendo que los microbios que ya estaban se toman el producto nuevo. Entonces no ganamos absolutamente nada. Fabuloso, César, te agradezco mucho. Todos los dueños de restaurantes pues tienen ahora
tomar en cuenta estos consejos y apoyarse también en la información que tienen en el libro. Muy importante lo que he dicho ahora. Argentina Jacome tiene una pregunta. Sé que tengo que limpiar bien los utensilios de cocina para evitar la contaminación cruzada, pero quiero saber si puedo contaminar algún alimento si uso el termómetro. Pregunta Argentina Jacome. César. Gracias, Argentina. Y felicitaciones por el uso adecuado de un termómetro. El termómetro es el instrumento que nos permite saber si estamos cociendo los alimentos dentro de la zona segura. Tenemos así, por citar ejemplos, del pollo a 74 grados, las carnes de res a 63 grados y las carnes molidas a 68 grados. Sin embargo, se vuelve prioritario higienizar el termómetro cada vez que tú la usas, porque de lo contrario estaremos generando contaminación cruzada. Tomas la temperatura de un género y si no lo higienizas, estás pasando los microbios de este género al siguiente y así sucesivamente. De igual manera hay que prestar especial atención al estuche del termómetro, puesto que el estuche del termómetro también está lleno de contaminación. Así como higienizamos la varilla, es también necesario higienizar el lugar en donde estamos guardando o el estuche del termómetro. ¿Cómo higienizamos? Como ya habíamos visto, con agua y cloro o con agua caliente. Fabuloso. Listo, César. gracias. Muchas gracias a ti. Tenemos una pregunta de Liliana Pintado. Ella dice, saco la basura cuando se me llena la funda y a veces la dejo pasar varios días. ¿Está esto bien o no? Eso sí, la tengo bien tapadita, dice. Bueno, pues está bien que la tenga tapadita porque roedores, insectos, no van a penetrar a la funda de basura y no van a dañar, no van a comerse la basura y obviamente no van a destruir la funda. Lo que está mal es que se queda muchos días con la basura. Por recolección de basuras, aquí en la ciudad se hace 3 veces por semana. Es una frecuencia mínima, frecuencia que debe respetarse y que se debe realizar porque así evitamos rebrotes de muchas plagas, nada más que eso. Muy bien, gracias Andrés. Sí, César. También algo que quisiera acotar al respecto del manejo de basura, si bien es cierto que nosotros tenemos el servicio de recolección 3 veces a la semana, sería prudente guardar la basura en un lugar que no le dé el sol. Y que no esté cerca. Y que no esté cerca y que esté cerrado no solo de insectos voladores, sino que no haya ingreso de perros o de gatos. Roedores. Que ellos empiezan a esparcir la basura haciendo más grande el problema. Exacto. Perfecto. Muy buenos consejos. Esta ha sido una extraordinaria teletutoría. Hemos tenido invitados de primer nivel. Aquí ha estado César Bolaño, supervisor de alimentos y servicios de Metropolitan Touring, y Andrés Garnica, representante de la empresa Rubasa. Gracias por haber estado aquí acompañándonos con sus consejos. Ustedes en casa recuerden que todavía se pueden inscribir a este curso. Por favor, inscríbanse. Es impresionante todo lo que hemos aprendido. Este es el material que ustedes reciben con muchísima información, con muchas láminas, con muchos dibujos. Muy importante preocuparnos por la salud de nuestra familia, por nuestra salud y el de toda la comunidad. Entonces, aprendamos, una oportunidad para superarnos, y en el próximo capítulo tendremos cómo manejar y manipular carnes y aves. No se lo pierdan. Gracias. Aprendamos, una oportunidad para superarnos.